En el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. ¿Cuánto creen que Dios está edificando esta iglesia? Esta iglesia. Bueno, porque en esta la que somos responsables, de las otras pues cada ministro se encargará. Dice: y sobre esta roca, la roca de Cristo, la roca de la revelación, edificaré mi iglesia. Y dice después: y las puertas del Hades, las puertas no prevalecerán contra ella. Habla de puertas, otra versión dice portales. En Apocalipsis 1:18, leo para usted, si lo encuentran rápido, magnífico, si no pues leo para usted. Dice: y el que vivo y estuve muerto, obviamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves ¿de qué? Del Hades. Así que si nosotros unimos la palabra del Señor y hablamos de las puertas del Hades, hay alguien que tiene las puertas del Hades para que no sean abiertas, y es al que tuvo victoria, al que dice la palabra del Señor que Él descendió hasta lo más profundo y le quitó las llaves al enemigo, y ahora nos ha dado la victoria a la iglesia de Cristo. Y nosotros somos la iglesia y tenemos victoria, por cierto, en el nombre de Jesús. Y una de las cosas que tenemos que entender, la primera semana lo que hablamos fue bajo el tema la puerta del diablo, y allí estuvimos hablando de cómo el enemigo logró pues lógicamente engañar a Eva, y bajo la línea de Eva se fue Adán. Vimos que Adán no fue engañado, sino que Adán simplemente sabía lo que estaba haciendo. Yo quiero que usted sepa algo y quiero que se lo grabe en su corazón y jamás lo olvide. El enemigo fue enviado por orden de Dios a mantenerse en la oscuridad. Si usted y yo nos mantenemos en la luz de la palabra de Dios, el enemigo ni a usted ni a mí nos va a derrotar. Pero tenemos que mantenernos en la luz de la palabra de Dios. ¿Alguien me regala un amén en esta noche? Que dice la palabra del Señor: lumbrera es tu palabra. ¿Para qué? Para mi camino, para mi camino. Tu palabra es lumbrera. Y la Biblia dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice el Salmo 27? Jehová mi luz y mi salvación, ¿de quién qué? Temeré. Dice el Salmo 34 que los que miraron a Él, oiga esto, que los que, exactamente, que los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron ¿qué? Avergonzados. Así que siempre que usted y yo nos mantengamos en la luz de la palabra, en la luz de su presencia, en la luz de Cristo, usted y yo no tenemos por qué ser confundidos, mucho menos derrotados. Si Satanás fue enviado a prisiones de oscuridad, los demonios fueron enviados a prisiones de oscuridad, ahí es donde él tiene dominio. Si usted y yo nos mantenemos en la luz del evangelio, en la luz de Cristo, en la luz de la palabra, en la luz de su presencia, nada de lo que el enemigo haga en el área donde reina, a usted lo tiene que tocar, o a mí me tiene que tocar. Podemos vivir en victoria si le mantenemos la puerta cerrada al enemigo. Lo segundo que hablamos la semana pasada fue engaños que seducen. Levante la mano conmigo y diga: yo renuncio a todo engaño del enemigo. Dígalo más fuerte, como que usted desayunó o mínimo almorzó. Diga: yo renuncio al engaño del enemigo. Y no podemos devolvernos, pero fue una enseñanza magnífica sobre el rey Saúl y cómo el profeta Samuel vino y le confrontó. Cuando yo he estado estudiando toda esta serie y viendo todo lo que el Padre nos ha estado hablando, y vimos cómo definitivamente Eva fue engañada al abrirle la puerta al enemigo. En el momento que ella se puso a hablar con la serpiente, le abrió la puerta al enemigo. Y cuando vimos la semana pasada cómo el rey Saúl, habiendo recibido una orden directa de Dios, Saúl tuvo la osadía de desafiar la palabra de Dios a través del profeta Samuel, y al final se puso a hacer lo que él quiso. Dios le dio una orden específica. Dios le dijo que fuera a cierto lugar, que matara absolutamente todo, que no dejara con vida a nadie, que matara al rey, que matara a la gente, que matara a los animales, que se deshiciese de absolutamente todo. Y sin embargo el rey Saúl tuvo la osadía de desafiar la palabra de Dios a través del profeta Samuel, e hizo
lo que quiso. Cuando yo estudiaba la palabra y comenzaba a montar esta tercera enseñanza de esta noche, se me vino a la memoria el testimonio de un hombre de Dios. Un hombre de Dios contaba hablando una línea muy similar a lo que yo estoy enseñando. Esto yo lo había visto hace muchos años, hace muchísimos años, pero preparando la enseñanza me fue recordado. Y dice que este hombre de Dios está viendo un partido. Creo que era un partido de fútbol americano. Y cuando él está viendo el partido de fútbol americano, faltaban 15 minutos. Y al parecer su equipo tenía el último lanzamiento. Qué sé yo de fútbol americano no sé mucho, pero sí sé que ponen ese tipo de pelota y hacen un lanzamiento a un marco enorme y que touchdown y todas esas cosas. Yo no sé mucho de eso, pero dice este hombre que cuando él está sentado viendo el partido, ahí faltaban como 15 minutos, venía lo más mejor del partido. Dice que Dios le habla y Dios le dice: quiero que vayas a orar. Quiero que vayas a orar. Y él, que es un hombre de Dios, que sabe cuando Dios habla, que sabía que no era una emoción ni en lo absoluto, entonces él dice que él trata como de ignorar la voz de Dios, y él sigue viendo el partido porque está jugando su equipo en la final, y que Dios le vuelve a poner una urgencia, le pone una urgencia en su espíritu y le dice: quiero que vayas a orar, quiero que vayas a orar. Y el hombre de Dios trata de comenzar a negociar con Dios, y el hombre de Dios le dice: Señor, quedan 15 minutos, déjame terminar de ver el partido y yo te prometo que apenas termine el partido yo me encierro en el cuarto y yo voy a estar contigo orando. Dice que pasó un minuto del partido y la voz de Dios volvió a venir la voz de Dios y le decía: quiero que vaya y ores. Y dice que él sentía un peso, sentía una urgencia, el espíritu de oración. Yo no sé cuántos han vivido eso, que usted dice: yo necesito meterme a orar. Pues él estaba sintiendo esa urgencia tan fuerte y era algo que ya lo estaba desesperando. Y volví a ver el cronómetro y todavía faltaban 10 minutos y Dios le vuelve a hablar y le dice: hijo, necesito que vayas a orar. Y el hombre seguía debatiendo con Dios. Así pasaron 15 minutos que se hicieron eternos y el Señor le hablaba y él trataba de negociar, y llega un momento donde le dice: Señor, dame estos minutos y yo te prometo que, es más, me voy a meter 5 horas. Así dice el testimonio: me voy a meter 5 horas, Señor. Es más, va a ser un sacrificio, Señor, pero yo me encierro en el cuarto y yo me meto esas 5 horas apenas termine el culto. Y Dios le volvió a hablar y le dijo: hijo, ven al cuarto a orar. Señor, apenas termine el juego yo me meto, te lo prometo. El Señor no le habló más. El hombre se quedó viendo el juego y terminó el partido. Ignoro si ganó o perdió su equipo. Se fue a su habitación, le dijo a la esposa: no me hablen, no me molesten, voy a pasar unas horas con el Señor. Cerró la puerta de la habitación, se metió a orar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. No sentía a Dios, no sentía presencia. Aquel espíritu de intercesión se le fue. No sentía urgencia, no sentía nada. Y le dijo: Señor, ¿pero qué pasa? Señor, aquí estoy. Yo he decidido levantarte un sacrificio y meterme contigo estas 5 horas y no siento tu presencia. Y se quedó callado y Dios no le respondió. Trató de seguir orando 5 minutos. Todo era seco, todo era insípido, todo era inhóspito, todo era apático, era un desierto. Y le dice: Señor, yo te dije que me iba a sacrificar 5 horas. Y el Señor le habló y le dijo: hijo, lo que yo quiero de ti es obediencia, no sacrificios. Él supo que le había fallado a Dios. Él jamás podía interpretar que para Dios era más importante 15 minutos en obediencia que 5 horas de sacrificio. ¿Alguien está entendiendo lo que yo voy a enseñar? Salmo 51, versículo 17. La enseñanza de esta noche se llama:
Obediencia, no sacrificio. Salmo 51, versículo 17. Cuando yo recordé esa anécdota, digo yo, mire, calza como anillo al dedo con la enseñanza de esta noche. Quiero que preste mucha atención, le va a bendecir muchísimo. Salmo 51, y todo lo que puedan anotar, le prometo que usted va a ser grandemente bendecido. Salmo 51, versículo 17. Cuando lo tienen, me regalan un amén. Gloria a Jesús. ¿Todavía no? Doy tiempo. Yo dije que cuando lo tienen me dicen un amén. Entonces yo estoy esperando. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu. ¿Alguien puede leer eso conmigo? ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos, esta serie tiene un alto propósito de establecer en nosotros la vida de Cristo y sacar de nosotros todo lo que tenga que ver con desobediencia, todo lo que tenga que ver con rebelión, todo lo que tenga que ver con el engaño del enemigo, de manera que usted y yo podamos conocer cómo el enemigo trabaja y cómo vencerlo. En estos días yo hablaba con una hermana que está pasando una situación y yo le dije a ella: bueno, hija, la verdad es que tú sabes cómo trabaja Dios, también sabes cómo trabaja el enemigo y también sabes cómo trabaja el mundo espiritual. Uno como cristiano no puede ser ignorante. Recuerde lo que leímos, uno de los primeros pasajes que leímos cuando comenzamos la serie es: mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Cuando hay una falta de conocimiento, cuando hay ignorancia, el enemigo querrá hacer con usted y conmigo todo lo que él quiere. Cuando hablamos de obediencia, es imposible hablar de obediencia y no hablar de la cruz de Cristo. La cruz significa obediencia. Levante la mano conmigo, diga: la cruz significa obediencia. Dígalo más fuerte, diga: la cruz significa obediencia. Es decir, el enfoque correcto de la cruz muchas veces, no solo en el ámbito de la iglesia popular religiosa, aún muchas veces dentro del ámbito de la iglesia cristiana, muchas veces se cree que cuando se habla de la cruz tiene que ser todo lo que tiene que ver con sufrimiento. No, lo correcto de la cruz es la obediencia. Jesús fue hasta la cruz por obediencia. Obediencia al Padre para poder salvarlo a usted y para poder salvarme a mí. Cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo, yo no sé cuántos recuerdan aquel pasaje que dice: el que toma su cruz y me sigue, ese es mi discípulo, ese será digno. Pero nadie puede seguir a Jesús si no toma la cruz. La cruz tiene que ver con obediencia. Cuando tomamos la cruz de Jesús, eso significa la muerte hacia nuestras propias agendas y la muerte hacia nuestros propios deseos. Cuando hablamos de la cruz, escúcheme, cuando hablamos de la cruz de Cristo, hoy en día casi en ninguna iglesia se predica sobre la cruz. El apóstol Pablo dijo que la cruz tenía que ser predicada, porque la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros tiene que ver con salvación y con poder de Dios. Cuando hablamos de la cruz, escúcheme, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando del enfrentamiento, el enfrentamiento entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Cuando se cruza nuestro deseo de hacer en esta tierra lo que queremos, de vivir como queremos, de andar como queremos, de hablar como queremos, de vestir como queremos, de desenvolvernos como queremos, pero en el momento que venimos a Cristo, inmediatamente se cruzan nuestros deseos con la voluntad del Padre, y es allí donde nosotros morimos, en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí, y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que ¿qué? Quien me amó y se entregó, ¿dónde? Así mismo que por mí, con Cristo estoy, dijo una vez él, dijo, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Estamos hablando de la cruz. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de obediencia. Hermano, cuando hablamos de la cruz, hay un solo sacrificio que fue necesario ser hecho, y fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchas veces, si somos sinceros, nos ha tocado hacer sacrificios. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios en algo, estamos sacrificando algo, estamos crucificando algo, porque estamos muriendo algo. Pero en sí la voluntad de Dios es que Dios quiere que aprendamos a vivir una vida de completa obediencia. Si nosotros habláramos, si nosotros pusiésemos los sacrificios por encima, oído, si nosotros pusiésemos los sacrificios por encima de la obediencia, tendríamos que regresarnos a la enseñanza de la semana pasada. Si usted recuerda la enseñanza de la semana pasada, cuando el rey Saúl desobedeció la palabra de Dios por el profeta Samuel, Saúl le dijo esto a Samuel, le dijo, nosotros nos dejamos unos animalitos para levantarles sacrificios a Dios, pero Dios no quería los sacrificios de Saúl y del pueblo, Dios quería la obediencia. Entonces siempre la obediencia va a estar por encima de los sacrificios, porque si nosotros en nuestro corazón estamos sacrificando algo, pero lo estamos haciendo de mala gana, Dios no recibe eso, porque los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dios no lo va a despreciar. Entonces cuando usted y yo venimos y le damos algo a Dios, le rendimos un área a Dios, tenemos que hacerla con todo el corazón. Alguien me regala un amén en esta noche. Quiero que vayamos a 1 Samuel 15 para que podamos recordar eso. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Quiero que anote todas las citas. La primera que dimos es el Salmo 51, 17. Y ahora el 1 Samuel capítulo 15. Alguien levante la mano conmigo y diga, yo quiero ser obediente a Dios. ¿De verdad usted quiere ser obediente? Diga, yo quiero ser obediente. ¿Qué dice 1 Samuel 15, 22? Vea qué poderoso. Dice, y Samuel dijo, Samuel pregunta, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Oiga la pregunta. Ok, Samuel, Saúl, tú quieres levantarle sacrificios a Dios, quieres agarrar todos los animales que él te dijo que mataras. Te pregunto algo, Saúl. Le dice Samuel, ¿tú crees, Saúl, que Dios se complace tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios? Y él mismo responde, después del signo de pregunta, dice, ciertamente el obedecer, yo no sé cuántos están leyendo eso conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Diga conmigo, yo voy a obedecer a Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y vea lo que sigue, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ojo lo que sigue. El versículo 23 es de los versículos más fuertes en la iglesia de Cristo. Porque como pecado, de adivinación es que, yo voy a buscarlo en Nueva Traducción Viviente también. Yo no sé cuántos están leyendo conmigo. Yo quiero que usted lea conmigo y anote todo lo que pueda anotar. Dice, porque como pecado de adivinación es que la rebelión. Quiere decir que Dios compara un desobediente con un adivino. Dios compara una persona rebelde con un brujo. Alguien me regala un amén en esta noche. No se asuste, hermano. O sea, la palabra del Señor dice, como pecado de adivinación es la rebelión. El que se revela está pecando de manera tan fuerte como el que está metido en el ocultismo con la adivinación. La Nueva Traducción Viviente dice, la rebelión, versículo 23, en Nueva Traducción Viviente, por favor, amados.
en Nueva Traducción Viviente. Ahí está. Vea qué tremendo. Dice, la rebelión es tan pecaminosa, wow, como la hechicería. ¿Alguien quiere renunciar a todo embrujamiento, a toda rebelión? Alguien levánteme la mano conmigo. ¿Alguien quiere decir conmigo? Diga, yo renuncio a todo embrujamiento, hermano. Hay que renunciar a la rebelión, al embrujamiento, a todo lo que sea hechicería. Vea, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, qué fuerte, hermano, qué fuerte que usted y yo vengamos un martes a un culto de oración y nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, venimos quebrantando la hechicería, y que usted sea un rebelde. Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Si usted va a reprender la hechicería, la brujería y la adivinación, asegúrese que usted está viviendo una vida de obediencia a Dios. Porque le voy a decir algo, si usted se le sujeta a Dios, los demonios se le van a terminar sujetando. Pero si nosotros somos desobedientes, ¿cómo vamos a venir? Padre, en el nombre de Jesús, quebrantamos toda hechicería, toda envidia, todo espíritu de adivinación. Vea lo que dice la Biblia. Y la terquedad. ¿Sabe qué es la terquedad? La gente obstinada. La terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto, vea qué fuerte en una traducción viviente. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra. Volvemos a Valera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y cuántos saben que todos los que estamos acá, eso me recuerda una nota que me pasó un hermano, cuántos saben que todos los que estamos acá somos reyes y sacerdotes en Cristo? O sea, nadie quiere ser desechado. Hermano, usted no puede perder el real sacerdocio, porque con el real sacerdocio es que usted tiene autoridad en la casa. De manera que cuando un hijo suyo se enferma, un dinero falta o hay una presión diabólica en la casa, ¿sabe quién es el que ordena? El que echa fuera, el que tiene dominio, el que tiene real sacerdocio, el que tiene dominio de rey. Usted no puede perder su asignación de realeza. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se pierde la realeza? Cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes, cuando nosotros caemos en esa obstinación que dice la palabra. Hermano, existen dos, voy avanzando, existen dos formas sencillas de desobedecer a Dios: cuando usted hace lo que no tiene que hacer, y cuando dejas de hacer lo que Dios te dice que hagas. No le dé vuelta, no le dé vuelta. ¿Cuándo desobedezco yo, pastor, a Dios? Cuando tú haces lo que no tienes que hacer. Cuando la palabra de Dios ha sido en ti enfática. Cuando la palabra de Dios ha sido clara. Cuando la palabra de Dios nos dice que hay cosas que no podemos hacerlas, no podemos practicarlas, no podemos ser. ¿Qué comunión, hermano? Dice Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Hermano, ¿qué comunión tiene un creyente con una persona que niega a Dios? Ninguna. Hay cosas que la palabra del Señor nos dice no se hacen, y hay otras que la palabra del Señor nos dice hay que hacerlas. Tanto desobedecemos cuando hacemos lo que no debemos hacer, como cuando no hacemos lo que debemos hacer. Yo declaro el espíritu de Cristo y de obediencia sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. ¿Alguien me regala un amén en el nombre de Jesús? Ahora, yo lo voy a llevar ahora al extremo. Lo voy a llevar al extremo de lo que el Padre quiere que usted y yo seamos. Vamos al libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y nosotros vamos a ver cómo Jesús, que es nuestro rey, Jesús que es nuestro líder, nuestro modelo, esa persona a la cual tenemos nuestra mirada. Vamos a ver cómo Jesús, hermano, siempre se mantuvo en total obediencia al Padre. Jesús, óigame, Jesús nunca hizo ni más ni menos, ni más ni menos que lo que el Padre le decía o él veía que hiciese. Juan capítulo 5 versículo 19, por favor. Dice el versículo 19: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. ¿Y qué dijo Jesús?
¿no puede el Hijo hacer qué? No oigo, no oigo. ¿No puede el Hijo hacer qué? Una pregunta. Si Jesús reconoció que Él no podía hacer nada que el Padre no le autorizara, ¿quién nos manda a nosotros a hacer cosas que Dios no nos ha dicho? Alguien me regala un amén en esta casa. O sea, si el Padre no quiere que hagamos algo, ¿por qué tenemos que meter cabeza? ¿Por qué tenemos que tratar de hacer algo si Jesús reconocía que no podía hacer nada? Volvamos a repetir. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Oigan eso, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Diga conmigo, Jesús era bien obediente. Ahora vea lo que dice el versículo 30. Brinca el 30, ahí mismo, Juan capítulo 5. Vea lo que dice el versículo 30. No puedo, es igual. Jesús se movía, hermano. Jesús se movía en absoluta y total obediencia. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es como justo. Oiga lo que sigue. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Alguien puede decir gloria a Dios. Una pregunta, ¿qué debería ser lo más importante? Oído, ¿qué debería ser? Y aquí vamos a entrar un poquito a majar ciertos callos. ¿Qué debería ser lo más importante en esta vida? Si no es que usted y yo hagamos la voluntad del Padre. No hay nada más importante en esta vida que hacer la voluntad de Dios. Nada. Iglesia querida, yo necesito que usted capte la urgencia espiritual que su pastor tiene desde el martes. Estamos viviendo tiempos fuertes. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia necesita aprender algo que se llama discernir los tiempos. La gente no está discerniendo los tiempos que estamos viviendo. La gente no analiza el peligro latente. Y hermano, cuando usted se sale de la voluntad de Dios, viera qué caro que sale. Le voy a decir algo, y tengo aquí ovejas sentadas que pueden testificar y declarar y confirmar lo que le voy a decir. En estos días estuvimos en casa haciendo algo muy lindo, muy especial para el aniversario. Y aquí tengo ovejas que fueron ese día, y sabe que lo que voy a decir es la verdad. Y esas ovejas testificaban que parte de las cosas que ellos tienen que hablar, no voy a poner nombres para no, aunque ellos lo contaron así con tanta libertad para que todo el mundo aprendiera, pero no voy a mencionar los nombres. Pero entre las cosas que ellos dijeron que el día que ellos se salieron de la voluntad de esta iglesia, que ellos se salieron, de la cobertura de esta iglesia. El día que se salieron de la cobertura de esta iglesia, dice que cosas tristes comenzaron a pasar en sus vidas. Y que hasta el día de hoy todavía están creyendo, están peleando y están luchando para que el Dios de toda gracia y el Dios de toda restauración puedan recuperar todo aquello que perdieron. Yo no lo testifiqué, lo testificaron ellos. Cuando nosotros nos pusimos a analizar, hubo madres de familia que dijeron: desde el momento que nosotros nos salimos, mis hijas no han regresado a Cristo. Desde el momento que yo me salí, sucedió esta situación en mi matrimonio. Desde el momento que yo me salí, comenzó a pasar esto otro. La vez pasada, cuando estábamos en los días del ayuno, una de nuestras líderes, eso sí lo puedo decir con propiedad porque ella lo dijo desde el púlpito, una de nuestras líderes, la líder Roxana, cuando ella predicó, ella dijo: ustedes no saben lo caro que me salió salirme del propósito y de la cobertura de la iglesia. Y como ella hasta el día de hoy estaba peleando por la salvación de los hijos. Hijos que, por cierto, tarde que temprano van a terminar rendidos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque se está orando por eso. Ahora, pastor, ¿cuál es el propósito de usted testificar eso? ¿Meter miedo? No, hijo, jamás metería miedo, jamás intimidaría, jamás haría eso. Pero una cosa que sí tengo que realzar es que uno tiene que vivir para hacer la voluntad de Dios. Si Jesús nunca
nunca se movió, porque quería vivir en absoluta, total, al 100% obediencia con el Padre. ¿Quiénes somos usted y yo para vivir una vida diferente a la de Jesús? Si Jesús vivió en obediencia, usted y yo también debemos vivir en obediencia. Dice la Biblia que Él no hacía nada que no veía del Padre. Él no hacía nada que no oía del Padre. En el versículo 19 dice: porque lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Y en el versículo 30 dice: según oigo, así yo me muevo. Hermano, por eso es que una de las cosas más maravillosas es ver el ejemplo de Jesús como una vida de obediencia. ¿Sabe qué es lo más grande? Y a usted quizá le va a impactar. ¿Sabe qué es lo más grande de Jesús? Lo más grande de Jesús no es su sacrificio, es su obediencia. Porque otras personas fueron crucificadas en una cruz. No se olvide que a la par de nuestro Señor Jesucristo habían 2 ladrones. Pero los 2 ladrones no fueron a la cruz por buenos. Los 2 ladrones fueron a la cruz por malos. Pero nuestro Señor no fue a la cruz por malo, fue a la cruz por obediente. Yo no sé si me están entendiendo. Por eso es que la obediencia está por encima del sacrificio. Si alguien le puede dar un aplauso y está entendiendo la enseñanza, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. Hermano, y si usted lo ha analizado, nuestro Señor Jesucristo, escuche, nuestro Señor Jesucristo, desde los 12 años, Él sabía que Él era el Mesías. Pastor, ¿y cómo usted sabe que Él sabía que era el Mesías desde los 12 años? Hermano, porque cuando Él se le perdió a los papás, ¿a dónde se fue Jesús? Al templo. Dice la Biblia que la sabiduría de Jesús, dice que Él crecía, oiga, Él crecía en estatura para con Dios y para con los hombres. Dice que Él se sentaba a hablar con los doctores de la ley. Él le debatía a los doctores. Él hablaba con los grandes, con los gurús de la religión, con los maestros, con los doctores, con los escribas. Él hablaba con todos ellos. Él sabía que en Él había algo. Y cuando los padres vinieron a buscarlo: Jesús, pero ¿cómo tú te quedaste? Nos dejaste abandonados. ¿Qué te hiciste? Jesús lo primero que le responde: padre y madre, ustedes no recuerdan que en los negocios de mi padre es necesario estar. Ya Él sabía que Él venía a la tierra como hijo de Dios. Él lo sabía. Él a los 12 años sabía que estaba aquí en la tierra para un ministerio especial. ¿Quiere que le demuestre la más grande obediencia en una persona? Jesús desde los 12 años sabía que era el Mesías y se guardó 18 años en obediencia, esperando su tiempo. Hasta los 30 años, cuando Él estaba en las bodas de Canaán, hizo su primer milagro, cuando convirtió el agua en vino. Y Él se mantuvo en obediencia. Hermano, analice esto. Imagínese Jesús a los 25 años pasando a la par de un ciego. A los 27 ver un paralítico. A los 24 años ver una persona sorda. Y saber que Jesús no podía hacer nada porque aún no había llegado su tiempo. No me diga que eso no es ser obediente. Hoy en día la gente tiene pica pica de hacer cosas. Tiene pica pica de querer llamarse pastor, llamarse profeta, llamarse evangelista, llamarse maestro, y quizás Dios ni lo ha llamado. Y Jesús, pudiendo poner las manos sobre ellos, fue hasta los 30 años cuando Él, en obediencia, sin pecado, va donde Juan el Bautista y le dice: bautízame. Y Juan le dice: ¿cómo te voy a bautizar si mi bautismo es para perdón de pecados? Y cuando tú venías caminando, yo le dije a la gente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Si tú vienes para que yo te bautice, después de que yo acabo de declarar que tú eres el Cordero que quita el pecado, me vas a hacer quedar mal a mí, Jesús. ¿Cómo te voy a bautizar de pecado si tú quitas el pecado? Y Jesús le dijo: Juan, lo siento mucho, pero es necesario que yo haga esto, porque conviene que yo lo hago, porque así cumplo toda justicia. Jesús nunca había pecado, nunca le había fallado al Padre, y vino y se bautizó en obediencia. Cuando se bautiza y Él baja las aguas, se oye una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, 30 años donde Él podía sanar los enfermos, 30
años donde podía hacer milagros y no hizo ni uno solo. En lugar de usar sus manos para sanar un enfermo, usaba sus manos para hacer sillas y mesas con su papá en obediencia. Estamos hablando de la persona más grande en la obediencia. Estamos hablando de nuestro modelo. Estamos hablando de alguien que vivió para agradar al Padre. Yo pregunto, ¿habrá algún cristiano que quiera vivir aquí en esta vida los años que nos quedan para agradar al Padre? Y es que si no vivimos para agradar al Padre, no nos llamemos cristianos. Jesús esperó. Juan capítulo 2 versículo 11. Juan 2 versículo 11. Este principio de señales, Juan 2:11. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos enseñando en esta noche? Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese es el principio de señales, hermano. Él teniendo todo el poder, toda la sabiduría, estando metido en el templo con los altos doctores de la ley, nunca hizo nada solamente para obedecer la voz de su Padre. ¿Cuántos recuerdan la muerte de Lázaro? Lázaro era el hermano de Marta y de María. Dice la Biblia, oigan esto, dice la Biblia que Jesús amaba mucho a Lázaro. La Biblia dice así: Jesús amaba a Lázaro. Pues en una ocasión, vamos al libro de Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, dice la Biblia que Lázaro enfermó. Lázaro enfermó y cayó enfermo de muerte, hermano, de muerte. Era una enfermedad fuerte, algo fuerte le cayó a Lázaro. Y Marta y María estaban llorando, estaban apesadumbradas, estaban sufriendo por lo que su hermano estaba pasando. En Juan 11 versículo 6, Juan 11 versículo 6. Dice: cuando oyó pues, oigan esto, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, vea lo que hizo Jesús. Dice, se quedó 2 días más en el lugar que estaba. ¿Qué hizo Jesús? Una pregunta. ¿Salió Jesús corriendo donde se dio cuenta que Lázaro, el que él amaba, estaba enfermo? ¿O qué hizo Jesús? No, dice la Biblia que Jesús se quedó 2 días más en el lugar que él estaba. Entonces yo estoy completamente seguro, hermano, oigan esto, estoy seguro de que cuando vinieron los amigos, los que estaban alrededor de Lázaro, y cuando vino Marta y dijo: Lázaro está enfermo, Señor, necesitamos que vengas. Dijo Jesús: sí, está bien, yo voy a ir. ¿Y sabe cuánto duró? 2 días. No me diga, hermano, que eso generaba presión. No me diga que no era una presión, que la gente le estaba diciendo: pero ¿cuándo vas a venir? Pero venga ya, necesitamos que venga. Usted no es el pastor de nosotros, venga corriendo. Pero no es que usted ama a Lázaro. ¿Cómo usted va a decir que ama a Lázaro y no viene? Una pregunta, ¿alguien me puede responder de los que están aquí esta noche? ¿Por qué Jesús no fue donde Lázaro inmediatamente? ¿Alguien puede decirme eso? Se lo respondo yo: porque Jesús no podía hacer nada si el Padre no le decía que lo hiciese. Estamos hablando de obediencia total. Aaroncito, ayúdame, hijo. Estamos hablando de obediencia, los músicos, sí, de obediencia absoluta. Pastor, ¿cuál es la línea de enseñanza? Quiero que lo capten acá. La enseñanza es un poco más corta hoy, quiero que lo capte. ¿Cuál es el contraste con Jesús y con Saúl? ¿Cuál es el contraste con el rey Jesús? ¿Y cuál es el contraste con el rey Saúl? Vamos a 1 Samuel capítulo 15 versículo 24. 1 Samuel 15 versículo 24, por favor. Entonces Saúl le dijo a Samuel, vean eso, yo he pecado, pues he quebrantado, quiero que lo lea, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento ¿de quién? El mandamiento de Jehová. Léalo. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y mire lo que sigue: porque temí al pueblo. Oigan eso: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado,
Perdona pues ahora mi pecado. Yo quiero que usted le preste atención a esa línea. Yo he pecado porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Vea los dos contrastes. Vea los dos contrastes. Número uno, Saúl. El pueblo le dice: deja que el rey viva y dale vida a algunos animales. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Dice: consentí al pueblo, consentí las palabras del pueblo. ¿Por qué pecó Saúl? Saúl pecó por agradar a ¿quién? ¿Por agradar a quién? Al pueblo. Diga conmigo: Saúl pecó por agradar al pueblo. Pastor, ¿y cuál es la línea? ¿Cuánto podemos contristar a Dios por agradar a los demás y fallarle a Él? ¿Alguien está aquí conmigo? Lo voy a volver a repetir. ¿Cuánto podemos contristar a Dios por agradar a la gente y fallarle a Dios? Una pregunta, ¿pero no son esos los días que vivimos? ¿No son esos los días que vivimos donde la gente tiene que ver cómo calza, cómo es aceptada en el grupo? Entonces tengo que hacerme algo para que me acepten. Tengo que vestir como ellos visten para que me acepten. Tengo que hablar como ellos hablan para que me acepten. Tengo que seguir el pensamiento que ellos tienen para que me acepten. Hermano, le voy a decir algo. Siempre que usted termina agradando a la gente, termina desagradando a Dios. Siempre, siempre. Y le digo algo, hermano. Cuando usted y yo nos enfocamos en agradar a la gente y desagradar a Dios, ¿sabe qué sucede? Nuestra corona de autoridad es quitada. Volvamos a Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús dijo a los 2 días, dice: vamos donde Lázaro. Vamos donde Lázaro. Pastor, ¿y por qué no fue antes? Porque ya lo vimos en Juan capítulo 5. No puede hacer el Hijo nada, sino lo que ve y lo que oye del Padre. Hermano, escuchen esto. Todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia. Cuando Jesús a los 2 días dijo: ahora sí, vamos donde Lázaro. ¿Qué sucedió? Sucedió uno de los milagros más grandes y gloriosos que hay en la Biblia. No sucedió una sanidad, sucedió una resurrección. Sucedió un: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro venía atado y le dijo a los discípulos: desatadle. Pastor, ¿cuál es el contraste? Saúl agradó a la gente, contristó a Dios y perdió su corona. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no agradó a la gente, agradó al Padre y fluyó en un milagro. No sé si me están oyendo. Porque Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificios. ¿Le digo algo? Y voy a decir algo que va a sonar un poquito fuerte. Jesús no solamente amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta. Jesús amaba a María. No se le olvide que se le tiró a los pies y le dijo: Marta, tranquila, que María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Jesús amaba a los 3. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, vamos. Jesús, vamos. Que Lázaro está enfermo. Jesús dijo: un momento. Y se quedó esperando a ver qué quería el Padre. No oyó nada del Padre. No voy. Yo no tengo por qué dejarme presionar. Uy, esto va a ser una línea fuerte. Yo no tengo que dejarme presionar ni por nadie ni por la familia, porque yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre.
En una ocasión vinieron donde Jesús. Le dijeron: hey Jesús, perdón, allá afuera está tu mamá, tu manteca. Si así le dicen el limón. Allá está tu mami y tus hermanos. Le dice Jesús: un momento. Lo que pasa es que hay cristianos que esta parte no les gusta aceptarla. Un momento. Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, los que oyen la voz de mi Padre y la hacen. En cuanto a obediencia, la obediencia siempre va a estar por encima hasta de lo que tu familia diga. Uy, estoy fuerte, hermano. Obviamente, si lo que tu familia está diciendo va en contra de la obediencia a Dios, aunque usted no diga amén, es así. Por eso la Biblia dice: no hay persona que haya dejado a padre y a madre, y esto y lo otro, que no reciba 100 veces más. Le digo algo: cuando yo me determiné en obedecer a Dios, yo no esperé ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis 2 hermanos. Yo dije: yo voy a hacer la obediencia a Dios. Y yo siempre lo he contado. Noel, mi otro hermano, me dijo: a mí me gustaba más usted como era antes, cuando usted era endemoniado. Sí, porque él quería ser como era yo. Usted sabe que el menor siempre quiere ser como es uno. Y entonces él quería el Jeffrey fiestero, el Jeffrey de aquí. Me caía mejor usted antes. Y le digo yo: pues I'm sorry, porque el de antes ya no lo va a ver más. Porque usted que me está oyendo y usted que me está viendo, usted no está aquí para agradar a la gente. Usted está aquí para agradar a Dios. Le da un aplauso fuerte al Señor si están entendiendo la línea que estoy enseñando. Puede aplaudir y darle gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios. ¿Y qué hizo Jesús, hermano? Vamos. No, un momento. No me dejo presionar ni por usted ni por la familia. ¿Qué hizo Saúl? Deja animales y no mates al rey. Y Saúl: bueno, voy a hacer lo que ustedes digan. ¿Qué hizo Jesús? Voy a hacer lo que diga el Padre. Por Saúl obedecer al pueblo, perdió la corona y desagradó a Dios. Por Jesús no llevarse bien con el pueblo y obedecer al Padre, fluyó en un milagro de resurrección. ¿Cuántos milagros veríamos en nuestras vidas si nos dedicáramos más en agradar a Dios que en estarle agradando a las personas? Mire, y cuando de santidad se trata, otro tabú que no se predica. Por eso es que los noviazgos tienen que aprender a vivir para Dios. Porque si ese chiquillo siempre te está pidiendo probaditas, deberías determinarlo. ¿Qué pasó? Porque nadie dice nada. Sí, porque si tú haces esas cosas para agradarlo a Él, estás dejando de agradar a Dios. Te lo vas a ganar a Él, pero vas a perder a Jesús. Y nada sería más triste que perder a Jesús. Como que no quieren. Parece que todos fueran novios. Los casados deberían apoyarme, bendito sea Dios. Pastor, entonces me caso. ¿Por qué me quemo? No, espérese. También analice si es de Dios. ¿Cuántos quieren ver los más grandes milagros en esta casa? Yo dije, ¿cuántos quieren ver los milagros más grandes en esta casa? ¿Sabe qué me puse a analizar yo cuando yo preparaba esta enseñanza? Y yo dije: wow, qué tremendo es esto. En Juan capítulo 5, no lo busque, créame, está la enseñanza del paralítico de Betesda. Dice que el paralítico le respondió a Jesús: es que yo tengo años de estar aquí. ¿Sabe cuántos años tenía? 38 años de estar en el estanque. Y Jesús le dijo: oye, porque tú llevas tanto tiempo aquí.
Dice, bueno, Señor, porque cada vez que yo me voy a meter, cuando el ángel baja y sacude las aguas, en lo que yo me meto, alguien me pasa encima y me gana. Yo soy paralítico, las patitas no me responden. Y dice la Biblia que Jesús lo sanó. Ahora, si usted conoce un poquito de Biblia, la Biblia dice en Juan 5, si no me equivoco, que habían 5 pórticos. 5 pórticos eran puertas. Hágase de cuenta que esto es un gran estanque. Por ahí entraban los leprosos, por allá venían los ciegos, por aquella venían los sordos, por acá venían los mudos, por acá venían los paralíticos. En cada pórtico entraba una clase de enfermos, y en el centro estaba el estanque. Un ángel de Dios bajaba, que es el ángel de sanidad, que usted también puede pedir. Así como hay un ángel de provisión, hay un ángel de sanidad. El ángel de sanidad bajaba, sacudía las aguas, y el que se metía primero era sanado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Jesús llegó, ¿sabe cuánto sanó? A uno. Pastor, ¿y por qué sanó uno? Porque Jesús recibió una orden del Padre, que solamente el paralítico de Betesda tenía que sanarlo. Eso se llama obediencia. La Biblia no registra, y si no lo registra, no lo podemos inventar. La Biblia no registra que Jesús bajara al estanque de Betesda y sanara a todos. Pastor, pero la voluntad de Dios es sanar. La voluntad de Dios es sanar. Dice el Salmo 103 que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Pero yo lo que quiero enseñar no es que Jesús a veces quiere y a veces no quiere. No, yo no quiero enseñar eso. Yo lo que quiero enseñar en esta noche es cuántos milagros podemos ver a la luz de ser guiados por la obediencia a Dios. Ese día Él podía sanar a todos y sanó solamente a uno. Le pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces pudo haber pasado Jesús por la entrada del templo de la Hermosa? Y dice la Biblia que en la entrada del templo de la Hermosa había un cojo, porque Jesús no lo sanó. Si dice que Él vino a sanar a todos los quebrantados de corazón, a libertar al cautivo. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué no sanó al del templo de la Hermosa? Porque Dios no quería que lo sanara Jesús. Ah, pastor, entonces iba a quedar cojo para siempre. No, porque Hechos capítulo 3 dice que a la hora novena, cuando Juan y Pedro iban para la hora de la oración, dice que pasaron y le dijeron: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y sanaron. Ese milagro no era para Jesús, ese milagro era para Pedro. Los milagros que Dios tiene para ti, Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, Dios te va a encaminar, pero no te metas donde Dios no te ha llamado. ¿Alguien le puede dar, si están entendiendo, un aplauso? Dele gloria a Dios en esta noche. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. ¿Cuántas veces pudo ver Jesús a ese cojo? ¿A cuántos en el estanque podía sanar y no lo hizo? Hermano, Jesús caminaba en obediencia óptima. Jesús captó la atención de su padre. Jesús dijo, el padre dijo: este hijo mío, ¿cómo no voy a tener en él complacencia si él no hace nada que yo no le digo que haga? Él va donde yo quiero que él vaya. Y Dios por eso lo usó de una manera tan poderosa. ¿Quiénes van a captar la atención de Dios? Los obedientes. Voy terminando, vamos a Isaías capítulo 66. Isaías 66. Alguien diga conmigo: gloria a Dios. Dígale, hermano, que está a la par, dígale: ¿a quién quieres agradar? ¿A la gente y a la familia o a Dios? A Dios. Yo quiero agradar a Dios. ¿Alguien quiere agradar a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo pregunté: ¿cuántos quieren agradar a Dios? Y si yo sé que Dios me llamó a hacer algo, yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Como yo vacilaba la semana pasada o la antepasada, usted no me ve a mí llamándome el profeta querubín tercero, elevado a la cuarta potencia. No, es pastor, nada más. Nada más. Y yo no me llamé, Dios me llamó, y ahí me quedo. ¿Qué va a estar usted haciendo cosas que Dios no lo ha llamado? Cuando usted hace lo que Dios lo ha llamado, el respaldo de Dios estará con usted. Isaías 66, y aquí termino.
Diga conmigo, obediencia y no sacrificio. ¿Alguien quiere agradar a Dios en esta casa? Yo quiero agradar a Dios. Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1. Mire qué grande es Dios. Yo creo que muchas veces la gente no obedece a Dios porque se le olvida lo grande que es Dios. Creen que pueden vivir sin Él, hermano. No se puede. Isaías 66, 1. Mire lo que dice. Mire qué tamaño tiene Dios, hermano. El cielo es mi trono. Oiga eso. O sea, Dios se sienta en el cielo. Dice, y la tierra, ¿qué? El estrado de ¿qué? De mis pies. Y Él dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Cuántos saben que queremos edificarle una casa a Dios? Pero bueno, eso a Dios no le impacta. Él se sienta en el cielo y pone los pies en la tierra. Imagínense el tamaño. Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pastor, ¿qué captó la atención del Padre? ¿Por qué Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ¿a qué? ¿Y que tiembla a qué? ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Rechazaste mi palabra, y como rechazaste mi palabra, yo te rechazo y te quito del reinado. Le voy a dar 8 características, solo las menciono. El que quiera anotarlas, las anota en una carrera y te van a quedar allí para que sea para ti una bendición de Dios. Hay 8 características de la persona que tiembla ante Dios, que tiembla ante la palabra de Dios. Número uno, para el que quiera anotar. Número 1, ¿cuáles son las 8 características? Anótelas todos los que puedan. Número 1, tiene una obediencia inmediata a Dios. Hermano, yo tengo un lema: obediencia tardía es desobediencia. Cuando usted Dios le diga que haga algo, hágalo inmediatamente. Usted no hace las cosas cuando usted quiere. Usted hace las cosas cuando Dios le dice que tiene que hacerlas. Número 1, la obediencia es inmediata. Número 2, segunda característica de la persona que tiembla ante la palabra de Dios. Número 2, la voluntad de Dios está honrada sobre todo lo demás. ¿Qué significa eso? Yo voy a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que la gente me diga. Yo vivo para Dios. Número 3, tercer característica del que tiembla ante la palabra de Dios. Número 3, nunca tiene ni argumentos ni quejas a lo que Dios le pide. Estamos hablando, hermano, de una obediencia total. Número 4, o cuarta característica de la persona que tiembla ante la palabra de Dios: conoce el corazón de Dios. Pastor, ¿qué significa conoce el corazón de Dios? Hermano, usted sabe lo que a Dios contrista, y también usted sabe a lo que Dios agrada. Y cuando usted sabe que algo contrista a Dios, usted no lo hace porque usted quiere agradar el corazón de Dios. Número 5, quinta característica: cuando la voluntad de Dios no es clara, estas personas esperan hasta que Dios les dirija. Pastor, yo no sé qué hacer, pero voy a hacer esto. No lo haga, espere que Dios le aclare, espere que Dios le alumbre su camino, espere que Dios le dirija. Número 6, anote esta, ay Padre. Sexta característica: la gente que tiembla ante la palabra sufre el rechazo de los amigos porque prefiere agradar a Dios. ¿Alguien está aquí? Número 7, el que tiembla ante la palabra no le añade ni le quita a lo que Dios ha dicho. Si Dios quiere que vivamos en santidad, no es obediencia selectiva, es santidad total. Ni se quita ni se añade. Y número 8, para terminar, última característica del que tiembla ante Dios: viven asombrados ante Dios porque saben que Él es demasiado grande para desobedecerlo. Viven
asombrados ante Dios, porque saben que Él es demasiado grande para desobedecerlo. Le doy una frase y cerramos los ojos. No olvidemos que miles, oigan esto, no olvidemos que miles de actos de obediencia justifican uno de desobediencia. Pastor, porque yo siempre he obedecido a Dios. Sí, pero lo desobedeciste ahorita. Pastor, pero yo siempre he sido obediente. Sí, papito, pero lamentablemente cruzaste una línea de santidad. Hiciste algo que contristó a Dios. Y todo lo que yo había hecho, lo estás viendo como un sacrificio. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. Es mayor que sacrificio.